En este caso, entonces, vamos a hablar de cómo la adición de un nucleófilo, en este caso no es un carbono, como lo veíamos en las primeras diapositivas, sino que es un nitrógeno, genera transformaciones en estos grupos carbonilos. Lo primero que vamos a observar acá es que, pues, producto de esta reacción vamos a obtener enlaces carbono-nitrógeno, pero no son triples como en las cianohidrinas, ¿sí? Sino que son sencillos o dobles, y aquí es donde representamos al famoso grupo imino, ¿sí? Que tienen enlaces entre carbono y nitrógeno. Esta reacción, donde el nitrógeno es el nucleófilo, requiere una condición previa, y es que si bien depende del pH, ¿sí? Normalmente sean pHs ácidos, pues no puede ser en pHs muy ácidos porque necesitamos la forma de nitrógeno en forma de NH2 más que la forma NH3. En pHs muy cercanos a las 10, como vemos, la reacción no se está dando porque casi que todo el nitrógeno está en forma de NH3. Y a medida pues de que subimos un poco el pH, pero tampoco nos podemos pasar de un medio ácido, o sea, realmente la reacción se está dando en un medio ácido como vemos acá. De hecho, el punto óptimo de la reacción es un pH de 5, y me perdonan lo torcido, ¿sí? Pero realmente esta reacción va a necesitar de esa condición, protones, ¿sí? Ahora, necesitamos generar iguales proporciones de NH2 y de NH3. Si hay mucho NH3, pues realmente la reacción no se va a dar. De hecho, lo ideal es que, como vemos aquí, la reacción va ascendiendo entre más NH2 salga. ¿Sí? Y va disminuyendo entre más aparezcan NH3, como vemos acá. Ahora, la reacción requiere básicamente de ese NH2. Vamos a borrar acá. ¿Sí? Tenemos entonces una fase donde no se da y va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo a medida que el pH disminuye, pero no disminuye ni siquiera a ser neutro, sino que alcanza un medio aproximadamente de 5, que es el punto máximo para esta reacción, el factor más óptimo, y a partir de ahí, si el pH va disminuyendo, va aumentando, la reacción va disminuyendo por el hecho de que se disminuye la cantidad de grupos carbonilo. En este caso podemos hablar que está así y estamos trascendiendo a NH2. Aquí teníamos como el máximo pico de NH2, ya lo que tenemos por acá son NHs. Ya estas sustancias no son reactivas ni estas, las reactivas para esta reacción son estas. Entonces por eso el punto máximo se está dando ahí. ¿Cómo se da la reacción? Pues básicamente sabemos pues que los protones van a coger a NH más protones y vamos a formar NH2. A su vez, NH2 más protones va a formar la forma más inactiva, que sería NH3. Ahora, ¿cuál necesitamos? Básicamente NH2. Entonces, una vez tenemos NH2, se encuentra con un grupo carbonilo, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿sí? Un nitrógeno hace el ataque nucleofílico ¿sobre quién? No va a ser sobre el oxígeno, sino sobre el carbacatión del grupo carbonílico. Se pega el nitrógeno allí con un hidrógeno y con la cadena radical que tenga ese compuesto. El otro hidrógeno de este NH2, el otro componente hidrogenado de acá, porque aquí solo hay uno, el otro componente hidrogenado se pega con el oxígeno y forman entonces este compuesto. ¿Sí? Aquí podemos ver entonces además cómo ese compuesto puede reaccionar con más protones del medio, formando este compuesto que es característico del grupo imino, donde tenemos pues primero se formó el alcohol, después el alcohol se elimina
o sea, este grupo alcohol reacciona con ese protón que llegó del medio, sale como agua y tenemos un grupo imino. Ese grupo imino se caracteriza por tener carbono, doble enlace con el nitrógeno. Carbono puede estar unido a la X cadena radical y el nitrógeno también. Miremoslo acá nuevamente, entonces aquí tenemos el grupo carbonilo, aquí tenemos el NH2, lo primero que va a pasar entonces es que el NH2, en presencia de protones, va a hacer un ataque nucleófilo sobre el carbacatión, formando esta estructura. Miremos que aquí ya está el doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Luego, recuerden que esta agua sale producto de esto, que este oxígeno se lo lleva. Recuerden que en este punto intermedio, antes de generar esta sustancia y esta sustancia, obtuvimos una sustancia que era un alcohol, que es la que está en este punto, sería esta. Este sería el intermediario, el alcohol. Ya una vez se forma el alcohol, pues el alcohol, el grupo OH de esa nueva sustancia es el que se lleva los protones del medio, sale como agua y tenemos entonces al grupo imino, ¿sí? Miremos acá entonces a partir de las reacciones de, de este aldehído, ¿sí? Del metaldehído, del etaldehído, perdón, son dos carbonos los que están allí. Tenemos entonces básicamente que él reacciona con el nitrógeno, forman este compuesto, ¿sí? Este es el intermediario y después se forma el aminoalcohol. Después de que tenemos el aminoalcohol, ¿sí? Normalmente cuando este grupo sale como agua, la estructura que queda, que tiene este componente, o que tiene un componente con un enlace simple, pero lo que queda pues es, o este grupo imino, tiende a formar estructuras cíclicas porque pues también suelen ser muy inestables. Estos grupos iminos normalmente no son estables, entonces tienden a agruparse formando estructuras cíclicas donde estos electrones de acá forman enlaces con otros carbonos, como vemos en este caso, cerrando la estructura en forma de anillos. Otra reacción que les puede pasar a los grupos carbonilo, recordemos los grupos carbonilo son el carboxílico ácido, la acetona, el éster, también tenemos la amida, ¿sí? Todos ellos son grupos carbonílicos, a todos ellos les puede pasar estas reacciones, listo. Entonces otra condición es por ejemplo con haluros de hidrógeno, donde pues realmente se va a reemplazar el grupo carbonilo por un halógeno, ¿sí? Y se va a formar un alcohol de tipo halogenado. Miren que es bastante particular la formación del alcohol, sea un aminoalcohol, sea un alcohol halogenado o cualquier otro tipo de alcohol, incluso azufrados, como vimos anteriormente, ¿sí? Cuando reaccionan estos nucleófilos, que son halógenos, carbonos, nitrógenos, y que reaccionan con el grupo carbonilo. Entonces, pues como que la formación del alcohol es bastante importante dentro de esta reacción. Aquí podemos ver entonces que en esta reacción obtuvimos a partir de este aldehído que reaccionó con ácido clorhídrico, pues un alcohol clorado, ¿sí? Ahora observemos acá, este mismo aldehído reacciona con ácido clorhídrico y fuera de eso se le adiciona otro alcohol, entonces tenemos una estructura, ¿sí? De tipo éster, ¿sí? Éter, metoxi, recuerden la nomenclatura de los éteres, un éter clorado. Entonces, importante es que a partir de estas reacciones podemos obtener alcoholes halogenados, ¿sí? Y si ese alcohol halogenado reaccionara con otro alcohol, formaríamos a partir de ellos éter halogenados, ¿sí?
Eso cuando pasa con los aldehídos, ¿sí? Esta reacción de este lado es bastante frecuente para los aldehídos. En el caso de las cetonas, tenemos que básicamente podemos formar estructuras cíclicas, o a partir más bien no de las cetonas sino de las ciclocetonas. Podemos ver que cuando reaccionan con estos halógenos se forman entonces ciclohalógenos o estructuras cíclicas unidas con halógenos, ¿sí? Y una vez obtenemos en las cetonas esas estructuras cíclicas unidas con halógenos, como son esta, son ejemplos. Miremos aquí la acetona de 6 puntas, una acetona de 6, una acetona de 5, reacciona con un halógeno, el halógeno queda unido al grupo, o sea, se sustituye el grupo carbonilo por los halógenos, por el mismo mecanismo hacen ataques nucleófilos sobre el carbacatión del grupo carbonilo. Entonces ese oxígeno ya salió con el molibdeno, como estamos acá, y las otras 4 moléculas de flúor se fueron allí, porque aquí solo cabían 2, y entonces tenemos un ciclo halogenado o un halogenuro cíclico. Aquí también podemos ver que en este caso el ciclo es de 5 puntos, el halógeno es el cloro, se pegan 2 moléculas de cloro, ¿sí? En ese mismo punto del carbono carbonilo donde está la acetona, y obtenemos pues en este caso sería diclorociclopentano y en el caso de arriba difluorociclohexano, ¿sí? Ahora, una vez obtenemos esto, en estos niveles, estamos aquí, ¿cierto? Pues si reacciona esta sustancia, este cicloalcano halogenado, con una base fuerte, podemos obtener lo que vemos acá. Podemos formar un cicloalqueno halogenado con una base fuerte. Si le adicionamos más base fuerte, entonces lo que vamos a tener sería un cicloalquino. Y si le adicionamos más base fuerte, a ver, devolvámonos en esta parte para que podamos comprender. Entonces aquí tenemos el ciclo halógeno. Le adicionamos base fuerte, con base fuerte, entonces lo primero que va a pasar es que el ciclohalógeno se va a volver un cicloalqueno halogenado, alqueno ¿por qué? Y luego con esa base fuerte, el mismo tipo de enzima, eso requiere un catalizador, podemos obtener entonces esta estructura llamada cicloalquinos y arenos, cicloarenos, donde hay 2 enlaces dobles dentro de una estructura cíclica. A partir de estas sustancias, entonces, o sea, podemos poner a reaccionar cetonas cíclicas con grupos halogenados, formamos el halógeno cíclico, luego de obtener el halógeno cíclico lo ponemos a reaccionar con una base y un catalizador y podemos obtener alquenos, cicloalquenos halogenados, podemos obtener cicloalquinos y cicloarenos, dependiendo pues de la cantidad de base que le adicionemos. Otra reacción importante es que normalmente, ¿sí?, los grupos carbonilo sufren reacciones de hidrogenación donde obtenemos varios productos, ¿sí? Miremos en este caso la acetona se hidrogena para formar un alcohol, ¿sí? Aquí también podemos ver cómo la reacción con este catalizador y en medio éter pues favoreció la formación de, a partir de esta acetona, un alcohol, ¿sí? También podemos observar varias condiciones acá que dependen de este catalizador, del donador de hidrógenos, porque para la reducción necesitamos hidrógenos. Entonces, si el donador de hidrógenos, ¿sí?,
como en este caso es el bromo que está unido a 3 hidrógenos, pues en ese caso se le pega el bromo a esta estructura y vamos a formar un ciclo alcano, ¿sí?, con un halógeno dentro de su estructura, un ciclo alcano halogenado, pero sigue conservando el grupo ceto. Miremos que ahí, cuando reaccionan de esta forma, miremos que esta estructura tiene un doble enlace aquí el grupo ceto y un doble enlace carbono-carbono. Cuando se le adicionan estos donadores de hidrógenos, el donador de hidrógeno puede quedar unido rompiendo el doble enlace alqueno. Cuando vemos estas formas, los halógenos hidrogenados, y cuando le adicionamos una sal de halógeno hidrogenado, lo que vamos a ver es que este doble enlace no le pasa nada, sino que básicamente el enlace donde está la acetona se reduce a ser un alcohol. Importante pues acá representar nuevamente esa reacción. Recordemos que entonces esto es un nucleófilo que ataca al carbacatión del grupo carbonilo, se une allí, como vemos acá, ¿sí? Luego el resto de la estructura y este elemento se unen al resto de la estructura del alcohol, y entonces tenemos esta condición. Ahora, en la forma cíclica, recuerden, si es un haluro de hidrógeno, entonces se va a romper ese enlaces dobles carbono-carbono. Si es una sal, ¿sí?, de haluro de hidrógeno, entonces lo que vas a romper son los enlaces, o lo que vamos a hacer es reducir la acetona a un alcohol. Este proceso de reducción de las cetonas a alcoholes o de los aldehídos a alcoholes se conoce como las formaciones de hemicetal cuando hablamos de cetonas y hemiacetal cuando hablamos de aldehídos. Aquí podemos ver el hemiacetal, miremoslo acá, ¿sí? Entonces, básicamente, normalmente las cetonas requieren de donadores de hidrógenos para formar su hemicetal, y el hemiacetal, que lo vamos a formar con aldehídos, es cuando reacciona con los grupos OH, ¿sí? O sea que diríamos en pocas palabras que para formar la reducción de la acetona necesitamos grupos ácidos, ¿sí? Y para reducir los aldehídos necesitamos grupos alcalinos. Entonces aquí vemos que la misma historia, se hace el ataque nucleofílico sobre este y obtenemos este producto, ¿sí? Ahora, ese producto obtenido puede reaccionar con otra mol de esto o con otra molécula de estas, ¿sí?, generando un nuevo ataque nucleofílico, ¿sí? Y producto de esto entonces vamos a tener nuevamente un alcohol, un aldehído, y este producto disociado pues este producto aniónico, ¿sí? Una vez tenemos entonces ese producto aniónico allí, el producto aniónico pues va a reaccionar con protones, estos protones que quedaron libres por acá, y va a formar el alcohol. Lo más limitante acá va a ser que lo primero es formar este intermediario. Para poder formar ese intermediario, entonces el grupo H va a tener que atacar el carbacatión del grupo carbonilo. Entonces vamos a interpretar cómo se da esta reacción. Tenemos entonces que primero obtenemos el alcohol, que es un anión, producto de la reacción entre los iones hidroxilo y el aldehído. Luego ese alcohol aniónico reacciona con otra molécula de aldehído,
como vemos acá, ¿sí? Donde básicamente lo que pasa es que ese grupo alcohol, pues este oxígeno de acá hace un ataque nucleofílico sobre ese carbono, se desprende el hidrógeno, sustituye al hidrógeno y el hidrógeno se va a pegar a esta molécula, al aldehído inicial, ¿sí? Generando entonces esta estructura que es un ácido y un nuevo ion. Ahora ese nuevo ion le quita protones a ese ácido y tenemos la formación de un alcohol y un ion negativo derivado del carbonato. Ahora, en este caso, pues podemos observar la misma tendencia, vamos a formar un alcohol, ¿sí? Vamos a utilizar primero una sustancia halogenada, donde pues la sustancia halogenada es la que va a hacer el ataque nucleofílico sobre ese grupo, va a sustituir ese hidrógeno y un O2, ¿sí? O sea, va a salir un OH ahí. ¿Qué vamos a tener? Entonces esta reacción, luego esta sustancia es este ion que recibe protones y se transforma en el alcohol. ¿Listo? No, volvamos a mirar nuevamente, en este caso, esa sustancia con ese ion negativo es un alcoxi, ¿sí? Un ion alcoxi. Entonces, esto tenemos la acetona, aquí tenemos el alcoxi negativo, ese alcoxi va a ser el ataque nucleofílico, ¿sí? Genera esta sustancia. Y recuerden que luego esta sustancia toma un protón, se vuelve el alcohol y pues la otra sustancia sale como un carbonato. Entonces es importante que para estas reacciones tengamos presencia las bases y los alcoholes. Ahora, los compuestos carbonílicos también pueden oxidarse, ¿sí? Oxidarse es cuando reaccionan con oxígeno. Como vemos en todos estos casos, la reacción con oxígeno es importantísimo que para obtener el producto oxidado, normalmente se obtienen ácidos a partir de las cetonas o los aldehídos, se obtienen ácidos después de la oxidación, pero es muy importante obtener la siguiente condición, y es que una sustancia rica en electrones, un nucleófilo, roba a este protón de acá, se lo lleva, normalmente es una base, entonces esa base quita el protón, se forma el ácido y es esencial para la oxidación que se forme el ion o que del grupo carbonilo, el anión del grupo carbonilo con el que estemos hablando. Miremos acá cómo esa R se llevó el hidrógeno y qué quedó, entonces el grupo carbonilo en la forma aniónica. Luego de que tenemos ese grupo carbonilo en la forma aniónica es donde puede llegar el oxígeno y formar este producto, ¿sí? Ahora, una vez se forma este producto, que es ese grupo carbonilo oxidado, podemos ponerlo a reaccionar con otro grupo carbonilo y entonces lo que vamos a obtener es básicamente esto, donde este hidrógeno de acá se va a unir estabilizando esta estructura, ¿sí? Y esta va a generar en la forma aniónica, propagando de esta forma la reacción de oxidación. Es muy importante entender que para la reacción de oxidación de los compuestos carbonílicos, pues normalmente este proceso se hace en medios base, porque el fin de la R, como vemos acá, el medio base no es hacer un ataque nucleofílico, sino robarle los protones al grupo carbonilo para generar el grupo carbonilo en forma aniónica, y luego de que el grupo carbonilo está en forma aniónica, entra el oxígeno para oxidar ese grupo, ¿sí? Ahora, ese grupo oxidado reacciona con otro grupo carbonílico normal, le quita el hidrógeno, se estabiliza y genera en el otro grupo carbonílico el anión de ese grupo, ¿sí? Observamos aquí también pues cómo se da la oxidación de estos
grupos carbonilos, de estas cetonas en este caso, que están unidas a estructuras cíclicas. Aquí sería una benzocetona, ¿sí? Y esta sería una benzocetona y esta sería una ciclopropanocetona, ¿sí? Ahora, esta sustancia recibe por este mismo mecanismo. ¿Cómo hacemos para que estos oxígenos entren aquí? Lo primero es que una base debe ¿qué? Retirar los hidrógenos, generar el compuesto con carga negativa. Aquí puede ser un agente también que se robe el grupo metilo y lo deje con carga negativa para que puedan ingresar los oxígenos. Normalmente cuando tenemos esta oxidación de cetonas vamos a formar ésteres, como vemos acá, ésteres, ¿sí? Y normalmente pues el producto final de estas oxidaciones pues pueden ser estos compuestos o estos compuestos, ambos con características ácidas. Entonces pues es importante tener eso presente. En esta sesión estudiamos cómo los compuestos carbonílicos sufren adiciones de tipo nucleófilo. Cuando el nucleófilo es nitrógeno, sufren reacciones de oxidación, sufren reacciones de reducción y sufren reacciones de halogenación.